En el siguiente video vamos a resolver un problema de movimiento parabólico. El enunciado nos dice: un cañón que forma un ángulo de 45 grados con la horizontal lanza un proyectil a 20 metros por segundo. A 20 metros de este se encuentra un muro de 21 metros de altura. Determinar a qué altura del muro hace impacto el proyectil, qué altura máxima logrará el proyectil, qué alcance tendrá, cuánto tiempo transcurrirá entre el disparo y el impacto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es graficar. Sabemos bien que como nuestro objeto de estudio, en este caso el proyectil, está haciendo movimiento parabólico, su trayectoria va a ser una parábola, ¿ya? Entonces nos dice, este va a ser mi punto de lanzamiento, que este cañón lanza proyectiles a una velocidad de 20 metros por segundo con un ángulo de 45 grados y que a 20 metros, ya ahí estamos anotando, a 20 metros del punto de lanzamiento se encuentra situado un muro cuya altura es 21 metros. Y se nos está pidiendo como primer dato a encontrar a qué altura de ese muro va a impactar nuestro proyectil, ¿ya? Entonces anotamos los datos. Tenemos el ángulo, que en este caso es de 45 grados por el enunciado. Tenemos una velocidad inicial de lanzamiento de 20 metros por segundo también por el enunciado. Y como dato adicional, nosotros sabemos que en este caso se van a realizar dos movimientos: movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento de caída libre en el eje de las Y. Por lo tanto, la gravedad vale 9,81 metros por segundo al cuadrado. Eso a nivel del mar, y lógicamente va a variar en función a la altura respecto al nivel del mar que tú te encuentres, ¿no? Continuamos. Para resolver este tipo de ejercicios, ya habíamos mencionado las consideraciones generales. El primer paso es aplicar independencia de movimientos, es decir, debo de hallar las componentes rectangulares de mi vector velocidad inicial, y para ello me voy a trasladar a otra gráfica. Voy a trasladar lo que es el vector velocidad inicial. Ahí podemos observar que nuestro vector velocidad inicial de 20 metros por segundo forma un ángulo de 45 grados con la horizontal, que vendría a ser básicamente paralela a la componente en X del mismo vector. Lo voy a descomponer por el método rápido, ¿ya? En este caso, ¿quién está frente al ángulo? El vector componente en Y de la velocidad. ¿Quién toca el ángulo? El vector componente en X de la velocidad. Voy a decir, en el caso de la componente que toca el ángulo, se calcula multiplicando el vector a descomponer, es decir, el vector velocidad inicial, por coseno del ángulo. Mientras que la componente que está enfrente se calcula empleando la función seno. Entonces voy a decir, mi vector componente en Y que está frente al ángulo es igual al vector velocidad a descomponer por seno del ángulo. Reemplazamos datos, en este caso lo voy a trasladar a la parte de abajo. Mi vector componente en X va a ser igual al vector velocidad, en este caso ese vector velocidad es de 20 metros por segundo, por coseno del ángulo. En este ejercicio nuestro ángulo es de 45 grados. Me voy a llevar la otra componente, en este caso la componente en Y, a la parte de abajo. Voy a decir, la componente B en Y es igual a, me decía, vector velocidad inicial, en este caso es 20 metros por segundo, lo reemplazo directamente, por seno del ángulo, en este caso seno de 45. Operamos. Vamos a operar de tal forma que hallemos los valores. Y para ello vamos a recurrir a la calculadora. En este caso me dice que la componente en X va a ser 20 multiplicado por coseno de 45 grados. Si resolvemos, vamos a encontrar nosotros que eso nos da aproximadamente 14.14. Si observamos las cifras que vienen después del 4, vamos a observar que no va a haber ningún cambio, ¿no? Entonces, redondeando, esto me da 14.14. Eso es lo que vamos a reemplazar. Listo. 14,14 metros por segundo. No olvidarnos jamás de las unidades. Ahora acá quizás un tip, ¿ya? Siempre que el ángulo sea de 45 grados, las componentes en X y la componente en Y siempre van a ser iguales. Es decir,
Como mi ángulo es de 45 grados y mi vector componente en X es de 14.14 metros por segundo, entonces lógicamente la componente en Y también va a valer 14.14. ¿Ya eso por qué? Porque se me ha formado, o sea, cuando trabajamos con el ángulo de 45 grados, se nos forma un cuadrado y sabemos bien que en un cuadrado los lados son iguales, ¿no? Entonces aplicando eso siempre va a ser igual, pero siempre que el ángulo sea de 45 grados. Pero verificamos, entonces decimos, para el caso de la componente en Y de mi vector velocidad inicial de 20 metros por segundo, 20 por la función seno de 45 grados. Vamos a operar y encontramos que su valor es de 14.14, el mismo caso. Hemos comprobado esa propiedad. Listo. Entonces, aplicando independencia de movimientos, ¿qué estamos diciendo? Que si lanzo un objeto con un ángulo de 45 grados respecto a la horizontal a una velocidad de 20 metros por segundo, por independencia de movimientos, ese objeto en X se está moviendo a 14,14 metros por segundo. Y en el eje de las Y se está moviendo también a 14,14 metros por segundo. Una vez encontrados estos valores, los vamos a trasladar a lo que es nuestro ejercicio principal. Entonces, como datos extra, ahora tendríamos que la velocidad en X para ese proyectil es de 14,14 metros por segundo y la velocidad en el eje de las Y es de 14,14 metros por segundo. Ahora debo de analizar cómo calcular esta altura. Ya, entonces, por lo tanto, lo que voy a hacer es estudiar mis ecuaciones y voy a decir, tengo las velocidades en X y las velocidades en Y. Sé que la distancia entre el punto de lanzamiento del cañón y la pared o el muro es de 20 metros y quiero calcular la altura. Entonces voy a tener que analizar las ecuaciones con las que he venido trabajando o con las que debo de trabajar en lo que es movimiento parabólico. Sabemos bien que en el eje de las X se trabaja con la ecuación velocidad es igual a desplazamiento sobre tiempo, mientras que en el eje de las Y se trabaja con ecuaciones de caída libre. Si analizamos nuestro ejercicio, si estudiamos lo que es el muro, vamos a observar que solo contamos con la velocidad inicial en Y, la gravedad y no tenemos otro valor, estamos buscando la altura. Entonces, en este caso, si revisamos nuestras ecuaciones, la primera y la segunda ecuación contienen la variable velocidad final, por lo tanto no me van a servir en este ejercicio. Mientras que si me fijo en mi tercera ecuación, tengo la altura, tengo la velocidad inicial, tengo la gravedad, pero tengo el tiempo. Entonces ahí también tengo un problema, pero a diferencia de las primeras dos ecuaciones, el tiempo es una variable que podemos encontrar. No lo haremos por el eje de las Y, quizás lo vamos a poder hacer por el eje de las X. A ver, estudiamos el eje de las X. Tengo la velocidad. Sí, hemos encontrado la velocidad inicial por independencia de movimientos. Tengo la distancia que va a recorrer en X desde el lanzamiento hasta el muro. Sí. Y por lo tanto, ¿qué podría calcular? El tiempo. Si nos damos cuenta, empleando una de las ecuaciones de caída libre y empleando la única ecuación que se puede emplear en este caso para el eje de las X, podríamos hallar el tiempo y la altura que se nos está pidiendo. Por lo tanto, decimos, determinando la altura h a la que impactará en el muro el proyectil. Ya hemos dicho que la tercera ecuación es la que nos va a permitir resolver este ejercicio. Entonces, me dice que h es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo menos. ¿Por qué estoy poniendo menos? Recordemos que para la subida la gravedad actúa de forma negativa. Entonces, esa es la razón por la que en la ecuación nosotros estamos trabajando en valor negativo. Menos gravedad por tiempo al cuadrado dividido entre 2. Entonces, en este caso ya habíamos visto, tengo velocidad inicial, estoy buscando la altura, no tengo el tiempo y tengo la gravedad. Entonces tengo que buscarme la estrategia para calcular el tiempo. Pero ya habíamos visto en la anterior gráfica que el tiempo se puede calcular por el eje de las X. Entonces vamos a decir, determinando el tiempo para que el móvil recorra los 20 metros. Ojo, en el eje de las X estamos trabajando independencia de movimientos. Desde este punto hasta el muro hay 20 metros. Entonces, quiero saber cuánto tiempo transcurre para que avance esos 20 metros. Y digo,
Sabemos que la velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo. ¿Conozco la velocidad? Por el enunciado, sí, hace rato aplicamos independencia de movimiento y sabemos que las velocidades son de 14.14 metros por segundo para ambos ejes. Entonces decimos, si la velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo, entonces el tiempo que divide este lado sube a multiplicar y la velocidad que multiplicaba baja a dividir. Entonces decimos el tiempo es igual al desplazamiento sobre la velocidad. Como conocemos ambos datos, vamos a reemplazarlos y decimos ¿cuánto es mi desplazamiento? En X, desde el punto de lanzamiento hasta el muro es de 20 metros. ¿Cuánto es la velocidad? 14,14 metros por segundo. Entonces, para esta parte ya nosotros lo único que tendríamos que hacer es operar en la calculadora. Sin embargo, como hemos despejado, podemos comprobar que la ecuación sea dimensionalmente correcta. Es decir, comprobamos primero las unidades. Por lo tanto, nos vamos a lo que sería otra página. Revisamos. Las unidades que tenemos en la parte de arriba es metro, mientras que abajo tenemos metro sobre segundo. Es decir, tenemos una división de un entero entre una fracción. Entonces tendríamos esto. Metro sobre segundo. Pero recordemos que por matemáticas sabemos que si tenemos división de un entero entre una fracción, se puede sobreentender que el entero tiene como denominador un número 1. Eso es lo que nosotros vamos a anotar. Entonces tendríamos, en este caso, m sobre 1 igual a m sobre s. Aunque en este caso es metro sobre 1 sobre metro por segundo o sobre metro por segundo, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer en este caso es tener una división de fracción entre fracción y sabemos muy bien que lo que se trabaja es extremo con extremo y medio con medio. ¿Quiénes son los extremos en este caso? Metro y segundo. ¿Quiénes son los medios? 1 y m. Multiplico los extremos y voy a tener m por s, ms. Y recordemos que los extremos van a la parte superior, mientras que los medios van a la parte inferior. Dicho de otra manera, los extremos van al numerador y los medios al denominador. Entonces es lo que voy a hacer. 1 por m, que sería metros, me dan simplemente metros. Listo, ya he operado esa fracción. Continuamos. Observamos que metro y metro se pueden simplificar, entonces lo vamos a simplificar. ¿Qué me quedaron? Me quedaron directamente segundos. Entonces, ¿qué me quiere decir por las unidades? Por las unidades nosotros sabemos que esa ecuación es dimensionalmente correcta porque me ha dado segundos. Y recordemos que lo que he despejado era el tiempo, ¿ya? En caso de que nos dé otras unidades extrañas, ¿qué tal si me daba, digamos, vamos a poner un ejemplo, segundo al cuadrado? Entonces, en caso de que me diera segundo al cuadrado, no es dimensionalmente correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que he despejado mal. O me podía haber dado metro segundo. Si me daba metro segundo, lo que me indica la unidad es de que se ha operado de forma incorrecta. Entonces, ¿qué hay que revisar en caso de que la unidad no sea la adecuada? El despeje, ¿ya? Al despejar la ecuación cuando se cometen errores es cuando encontramos unidades raras, pero en este caso nuestro ejercicio nos ha dado los segundos, por lo tanto podemos asegurar que se ha despejado de forma correcta, ¿ya? Porque no olvidemos que el tiempo se mide en segundos. Entonces, como ya hemos comprobado esto, nosotros tranquilamente podemos operar y decimos en este caso 20 dividido, la parte numérica estoy trabajando, entre 14.14 y me da un valor de 1,41. Si nos fijamos, las cifras que van por detrás no van a afectar en nada a este dígito, ¿no? Que es el 1. Por lo tanto, tendríamos un resultado nosotros de 1,41 segundos. Eso es lo que vamos a anotar. Listo. Ya hemos calculado el tiempo. ¿Por qué estoy poniendo segundos? Recordemos que en la hojita extra ya hemos revisado. Cuando se operan estas unidades metro sobre metro por segundo, lo que nos queda son segundos. Entonces, ¿cuánto tiempo transcurre desde el lanzamiento hasta que el proyectil avance los 20 metros y dé con el muro? En el eje de las X, 1,41 segundos. Ahora, si revisamos nuestro enunciado, vamos a darnos cuenta que en la última parte nos dice cuánto tiempo transcurrirá entre el disparo y el impacto. Entonces se dan cuenta, desde que he lanzado
desde este punto hasta que choca con el muro, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Ya hemos encontrado el cuarto dato que se nos ha pedido. No es necesario, por si acaso, en los enunciados, encontrar primero la variable 1, luego la variable 2, luego la 3. No hay un orden, ya no hay un orden. Eso depende básicamente de cómo resuelves el ejercicio. En este caso, por ejemplo, nosotros necesariamente para hallar la altura a la que va a impactar en el muro, hemos tenido que encontrar primero cuánto tiempo ha transcurrido entre el disparo y el impacto con el muro. Y hemos hallado un tiempo de 1,41 segundos. Por lo tanto, esta variable ya la habríamos encontrado. Entonces lo voy a resaltar ahí. Listo, ya está. Ya hemos encontrado. Entonces voy a decir el tiempo de impacto es igual a 1,41 segundos. Listo, ya hemos encontrado una de las variables. Vamos a cambiar esta t. Listo, ya hemos encontrado una de las variables, 1,41 segundos. Ahora continuamos con el ejercicio, ¿ya? ¿Por qué he encontrado este tiempo? Porque quiero calcular a qué altura del muro va a impactar. Es decir, quiero saber a qué altura se encuentra después de que ha recorrido 20 metros y han transcurrido 1,41 segundos. Si observamos nuestra ecuación, lo único que nos faltaba para poder encontrar esa altura era el tiempo, pero ahora ya tenemos el tiempo. Entonces reemplazamos datos y decimos, entonces mi altura va a ser igual a velocidad inicial en y, ¿cuánto vale? 14,14 metros por segundo. Por el tiempo, ¿qué tiempo hemos hallado desde el punto de lanzamiento hasta el muro? 1,41 segundos. Menos, la gravedad en este caso es 9,81 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo elevado al cuadrado, el mismo tiempo que hemos hallado, ¿no? En este caso es 1,41 segundos, y lo debo de elevar al cuadrado, todo dividido entre 12. ¿Se dan cuenta? Lo único que estoy haciendo es reemplazar datos. ¿Cuánto vale la velocidad en y? ¿Cuánto vale el tiempo? ¿Cuánto vale la gravedad? ¿Y cuánto vale el tiempo nuevamente? Y estoy respetando ese cuadrado, ¿no ve? Lo estoy elevando el tiempo al cuadrado. Puedo operar con la ayuda de mi calculadora. Entonces en este caso vamos a decir lo siguiente: 14.14 por 1.41. Anotamos 14.14 por 1.41. Vamos a encontrar un valor de 19, nos fijamos, el 4 al 7 no le afecta, el 7 al 3, 4, ¿no ve? 19,94. Vamos a anotar. Ahora, en cuanto a las unidades, esto está en el numerador y esto está en el denominador, por lo tanto terminarían cancelándose. ¿Qué me quedarían? Metros. Vamos a anotar. 19,94 metros. Ahora quizás dirán, ¿por qué no hizo análisis dimensional? ¿Por qué no comprobó las unidades? Recuerden que en esta ecuación no estamos despejando, ¿ya? Entonces, en este caso no es obligatorio revisar las unidades. Sin embargo, si observamos, como aquí hay una diferencia, una resta, aquí tiene que haber metros y aquí también tiene que haber metros para que pueda haber una resta y hallar las dimensiones o las unidades correctas para la altura. Para la altura sí o sí tendríamos que encontrar metros, ¿verdad? Entonces aquí ya estamos cumpliendo esa condición, ya hemos encontrado metros. Aquí me fijo, tendría que salir también metros y ahorita vamos a verificar eso. Vamos a operar. Para no estar haciendo un doble trabajo, lo primero que voy a hacer es trabajar el cuadrado y voy a decir 1.41 elevado al cuadrado. Voy a encontrar su resultado. Y al resultado de este cuadrado recién le voy a multiplicar el 9.81 por 9.81. Encontramos un valor de 19,5. Sin embargo, numéricamente abajo hay una división. Ya he elevado al cuadrado y lo multiplica por 9,81. Ahora voy a dividir entre 2. Entonces digo dividido entre 2. Operamos. En este caso me dice que ahí tengo 9,75. ¿Ya? Las unidades me voy a fijar. Este segundo al cuadrado está en el denominador. Este segundo está en el numerador, pero también es afectado por el cuadrado. Entonces, ¿qué tendría ahí? Segundo elevado al cuadrado, segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado en el numerador con el del denominador se irían. ¿Y qué me quedarían? Metros, ¿no? Entonces vamos a reemplazar datos y ahí está. 9,8 metros. ¿Qué estoy haciendo? Estoy redondeando, por si acaso, un dígito, ¿no? Para no tener mucho conflicto. El 5 sabemos bien nosotros que da prioridad al número par. Entonces tendríamos 9,8 metros.
Ahora, lo único que me queda es una resta. Entonces voy a decir, en este caso, 19,94 metros menos 9,8 metros me dan 10,14 metros. Ya, es decir, lanzo el proyectil, impacta a los 1,41 segundos y 20 metros respecto al eje de las X contra el muro a una altura de 10,14 metros, por lo que ya habríamos hallado otro valor que se nos ha pedido. ¿A qué altura del muro hace impacto? Y la altura a la que hace impacto había sido de 10,14 metros. Ya para terminar nuestro ejercicio nos faltan dos datos: ¿qué altura máxima logra el proyectil y qué alcance tiene? ¿Ya? Entonces, para esta parte, ojo, cuidado, he lanzado el proyectil y lógicamente su desplazamiento ha terminado a los 20 metros porque ha impactado con el muro y a una altura que acabamos de calcular que era de, revisamos, 10,14 metros. Sin embargo, si leemos bien o entendemos bien el enunciado, en estos dos puntos nos está hablando de la altura máxima que logra el proyectil, es decir, sin la presencia del muro, y qué alcance tiene. ¿Ya? Entonces, para resolver esas dos variables más, para encontrar esas dos variables más que se nos ha pedido, nos vamos a olvidar de lo que sería en este caso el muro. Ya no hay muro. Entonces, quiero saber ese proyectil por cuenta propia hasta qué altura alcanza y básicamente qué alcance horizontal tiene, ¿no? Entonces, si lo disparamos de forma sin la presencia del muro, hasta dónde llega, ¿no? Entonces, por eso lo he eliminado del muro. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Vamos a tener que razonar nuevamente respecto a lo que es nuestro ejercicio. Para poder saber a qué altura va a llegar, recordemos uno de los principios de lo que es el movimiento parabólico. Tiene un tramo de subida y tiene un tramo de bajada. Entonces, en este caso, en el tramo de subida, su velocidad final, ¿cuánto es en el punto más alto? 0. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a aplicar. Entonces, nos vamos a ir a otra hojita para no mezclar todo.